A continuación, invitamos a los presentes a escuchar unas palabras de nuestro señor presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Salta, escribano Carlos Alberto Antonio Baldi. Bueno, buen día a todos. Primeramente agradecer la presencia del doctor Guillermo Catalano, quien nos honra, de los presidentes de los distintos colegios y las autoridades de las distintas reparticiones. Y agradecer también al Consejo Federal, en la persona de su presidente, José Aguilar, de todos sus consejeros y miembros, por habernos dado la posibilidad de desarrollar estas jornadas en nuestra provincia. Jornadas estas que vienen a ser las segundas, luego de haber sido realizadas las primeras en la provincia natal del maestro Mario Cini, en Santa Fe. Esperamos que la pasen a gusto y que aprovechen las ponencias de los distintos expositores, que son muy actuales y que apuntan siempre al perfeccionamiento de nuestra función notarial. Agradecer también a los consejeros del Colegio de Escribanos de Salta, especialmente a su secretaria, escribana Cristina Saavedra, a quienes trabajan acá en el colegio, Alejandro Caro, Gladys Tribaudino, que se pusieron al hombro estas fechas realmente para que todo saliera bien. Finalmente a todos ustedes por estar aquí presentes, a la banda de música también, y los dejo ahora con las palabras del presidente del Consejo Federal, el escribano José Aguilar, quien ejerce su profesión justamente en la provincia de Santa Fe y que seguramente nos podrá contar algo más sobre el maestro Mario Cini. Muchas gracias. Anoche, buenos días a todos antes, ¿cómo están? Anoche, mientras compartíamos uno de esos momentos inolvidables cuando uno visita Salta, provincia amiga, amigos en serio y con los cuales uno comparte tanto, lo escuchaba a Raúl Navas, uno de los expositores de hoy, hacer un comentario bastante gráfico de lo que le pasa cuando él visita Rosario. Él visita Rosario con mucha continuidad. Él tiene un grupo de, estimo serán 40, 50 personas, que lo tienen como una especie de consultor permanente. Visita Rosario creo que una vez al mes y es invitado permanentemente a distintas disertaciones en el colegio. Creo justamente que el día 31 de octubre, en un seminario que tenemos, el de Javier Siri, él es uno de los expositores. Bueno, lo escuchaba decir a Raúl que ha heredado en Rosario un grupo de autoayuda, el grupo de autoayuda Mario Cini. Los que tuvimos posibilidad de conocer a Mario Cini, en primer lugar, aprendimos a valorarlo como un verdadero maestro que supo enseñar el derecho de un modo muy directo, muy llano, al punto tal que cualquier conversación con él derivaba siempre en un intercambio de opiniones que podíamos hacerlo con la simpleza o el acceso a una fuente de tal autoridad que nos permitía al final de esa charla un enriquecimiento personal desde el punto de vista del derecho como el del humano. Releía por ahí, gracias a la ayuda de la revista del Notariado de Ciudad de Buenos Aires, que tenemos acá el director presente, que recién recibido Mario se preocupó por cuestionar hasta las redacciones de las escrituras. Y las cuestionaba desde el punto de vista de decir que confundíamos todo lo que poníamos, lo que era el compareciente, el acto, las relaciones que habían entre sí, y en virtud de esa confusión hasta criticaba la falta de puntos y apartes de cada situación. Proponía revisar nuestras formas de actuar
y hablo de cuando Mario tenía menos de 30 años. Nació en 1936, un 19 de marzo. Pienso que en esa época se planteaba en nuestras jornadas nacionales una de las grandes preguntas que nos hacíamos doctrinariamente: ¿qué es el escribano? Y elucubrábamos distintas teorías y todas calificadas, hasta haber logrado con el transcurso del tiempo una pacificación y hasta de un olvido de aquellas dudas sobre qué es el escribano. Hoy, con motivo de la última reunión de la Unión Internacional en la Argentina, se trató nuevamente el tema sobre recordar aquellos momentos en los que distintos países tenían esa cuestión: si éramos profesionales del derecho a cargo de una función pública, si éramos funcionarios. Pero fue superado con holgura. Hoy, según quien interprete y en qué posición nos encontremos, no tenemos ninguna duda que estamos a cargo de una función pública, como profesionales del derecho. Y esa función pública, que significa representar al Estado en determinados actos, significa ponernos a disposición del Estado para que nos identifique como lo que realmente somos. Y identificarnos al Estado, y para que nos identifique mejor, no hay mejor manera que estar capacitado para eso. Estar capacitado significa en estas reuniones. Estar capacitado significa, por suerte, aprender a amigarnos con el nuevo Código Civil Comercial, que tanto generó incertidumbre entre nosotros, y hoy es un amigo más. Una vez que podemos contactarnos con el Estado y decirnos estos somos, y capacitarnos para hacerlo bien, nosotros tenemos que saber qué es lo que hacemos los escribanos. Hacemos las escrituras públicas. Y por lo tanto, el objetivo de esto es dotar de contenido a la escritura pública que permita a todos los que se nutren de esa escritura pública con un contenido de seguridad y de absoluta paz social, donde se nos identifique por medio del Estado como que somos los profesionales a cargo de una función pública que permite a la comunidad estar en otra instancia de alitigiosidad. En eso debemos fundar toda nuestra posibilidad de capacitarnos. Entendiendo esto, el Consejo Federal, quiero comentarles que el Consejo Federal es una institución que tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Paraguay 1580, con sede propia, con una representación absolutamente federal. Somos 11 representantes de distintas provincias, más 4 que integran el órgano de fiscalización, y todos ellos nos reunimos en una sesión mensual en la cual tenemos la representación nacional e internacional del todo el notariado argentino. Este evento, este seminario, es una de las decisiones del Consejo Federal de que la capacitación a todos los colegas de todo el país llegue a las distintas provincias, a las distintas regiones, con recursos propios del Consejo Federal. Entendimos, y por suerte compartimos con absoluta firmeza en los integrantes de la Junta, que uno de los mejores esfuerzos que podía hacer el Consejo Federal es estar presente en las distintas regiones del país y brindar un servicio de esta calidad. La calidad, por supuesto, está dada por todos ustedes con su presencia, sin lo cual sería imposible, y con la calidad de los expositores, que no vale que uno los anticipe, sino que ya ustedes lo van a comprobar por sus propios medios. El seminario Mario Antonio Cini, que es un homenaje
a un maestro y que nosotros los santafesinos tuvimos la enorme suerte de haberlo disfrutado con más presencia física, reconoce en él un autor de 17 libros, un miembro de número de las academias nacionales del notariado y autor hasta de libros que se tradujeron últimamente al portugués, el acto notarial. Por lo tanto, ponerlo en valor en regiones que no han tenido esa posibilidad es nuestra obligación. Y seguramente a Mario no le hubiera interesado que se hable tanto de él, sino como del contenido de sus exposiciones. Entonces, esta es una oportunidad para que se recuerde su figura y a través de un homenaje como un seminario le digamos que estamos presentes y lo recordamos. Les agradezco seriamente la presencia al Colegio de Escribanos de Salta, que ha tenido la gentileza de prestar estas magníficas instalaciones. Les agradezco a los colegios de la región, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, que sé que han enviado representantes. Les agradezco a los muchachos noveles, que los veo por allá. Y una mínima, perdón, por mínima no quiere decir menor. Quiero no explayarme demasiado, porque Diego me dice que ya es tiempo. A los delegados noveles. Este esfuerzo de estar presentes no sería demasiado fructífero si no se tradujese en que nuevos valores están presentándose con cada vez más fuerza y efectividad. Una sola reflexión. Este encuentro nacional que en noviembre, 8 de noviembre, en Corrientes se desarrolla, es un encuentro nacional de delegados noveles. He tenido la enorme alegría de que, además de reunirse para encontrarse, estos muchachos jóvenes, y divertirse, e intercambiar opiniones y conocimientos, se han traducido en una cantidad de trabajos presentados increíble para mí. 67 trabajos presentados que requirió la necesidad de incorporar un jurado más para valorar esos trabajos. Por lo tanto, a Leandro Parajón, cuando lo vean, por favor, un abrazo, sé que iba a estar por acá, mis felicitaciones y reitero para todos el agradecimiento por la presencia. Muchas gracias a todos. Con estas palabras damos por concluido el acto de apertura y pasamos a un breve intervalo. Rogamos por favor no abandonar la sala. El escribano Sebastián Cosola. Es mucho lo escrito en libros y artículos y ponencias por el amigo Sebastián. Les voy a leer algunas de los detalles de su currículum. Abogado y escribano por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Derecho de la Universidad Austral, posgrado en Derecho Civil y especialista en contratos y daños por la Universidad de Salamanca, España, especialista en documentación y contratación notarial por la Universidad Notarial Argentina, notario en ejercicio titular del Registro 7 del Partido de Junín, provincia de Buenos Aires, presidente del Consejo Consultivo de Ética del Consejo Federal de Notariado Argentino, becario por concurso del Consejo General del Notariado Español, ex miembro correspondiente por la República Argentina ante la Academia Notarial Americana y miembro del Ateneo de la Academia Nacional del Notariado, docente investigador categorizado del Ministerio de Educación de la Nación con carrera docente cursada y aprobada, miembro del Instituto de Derecho Notarial, fundador y director del Centro de Estudios Jurídicos y Notariales y profesor titular de la carrera de Escribanía en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, profesor en los cargos de titular adjunto de Derecho Notarial, Derecho de los Contratos y Ética de los Profesiones Jurídicas en la Universidad de Buenos Aires, autor de varios artículos y ensayos, ha sido invitado a participar en capítulos, prólogos
recensiones en más de una docena de libros de derecho civil, notarial y filosofía del derecho en el país y en el extranjero. Ha escrito el estudio preliminar de la obra de los esquemas conceptuales del instrumento público de Rafael Núñez Lagos y el prólogo a la obra deontológica de Juan Francisco Delgado de Miguel, ambas publicadas en los libros de la colección Biblioteca Notarial de Lima. También ha ocupado numerosos cargos en el Colegio de la Provincia de Buenos Aires y varias cosas más también. Pero, si les parece, paso un poco de largo estas referencias, que son muchas, para contarles que conocí a Sebastián hace 2 o 3 años en la sede del Consejo Federal con motivo de una reunión del Comité de Referentes de Ética Notarial. Luego de dicha reunión, entró para hablarnos Sebastián, y a medida que sus palabras fluían, también asomaba en nuestro espíritu esa vieja mística que envuelve todo nuestro ser como notarios. El amor y el cariño por la profesión, el cuidado y el respeto por cada uno de los actos en que intervenimos y damos fe. Sebastián es un apasionado de nuestra función y lo más lindo es que contagia esa pasión, sin histrionismos, sin exageraciones, como lo manda justamente lo nuestro. Sin desmerecer a muchos otros escribanos que he conocido durante mi vida, son pocos los que, como Sebastián o el negro Pérez Lozano, encarnan vivamente la figura del notario del tipo latino. Su sencillez, sus hábitos austeros y sobrios, no se contraponen con ese sano orgullo que reflejan cuando, como dije, hablan desde el alma de nuestra querida profesión. Sebastián nos marca un deber ser, nos habla de una figura arquetípica. Qué bueno que sea así, qué bueno que en estos tiempos que corren, tan carentes de valores, tengamos a alguien que nos recuerde estas cosas. Demos gracias a Dios nuestro Señor por ello. Podemos a veces no conocer algunas cosas técnicas, pero no nos puede faltar nunca la ética. Nada más, muchas gracias. Vamos a ver si estamos acá. ¿Acá o ya? Bueno, buenos días a todos. Difícil a veces empezar, uno que viene con las emociones medias débiles, es difícil comenzar respondiendo palabras tan emotivas para mí. Yo siempre digo que no deberían leerse los currículum vitae de cada uno, o en todo caso deberían partirse al medio. Los currículums son un poco nuestra hoja de vida, pero también es lo que nuestra familia nos dejó hacer y nos soportó. Nosotros no somos individualidades. En mi caso particular, mis padres primero y claramente mi esposa hace ya un tiempo bastante importante, vienen soportando todo este tema de este embate jurídico, ¿no es cierto? Esto de que vamos a una semana de vacaciones a la playa, siempre al mismo lugar, como todo fanático, ¿no? Siempre al mismo lugar, siempre a la misma playa, siempre al mismo parador, todo igual, siempre para saludar al mismo hombre que nos vende la leche todos los días. Y además de eso, de no cambiar y tener esas cosas, es toda la mañana estudiar y ir a la tarde a la playa, porque a la mañana la usamos para estudiar porque es el momento donde uno no está en la escribanía, entonces estudia. Por eso digo, y mucho mi padre antes y mi madre, por eso digo que los currículums no deberían leerse, o si se leyeran, como en este caso, debería decirse que uno es el producto de su familia, producto del amor de su familia desde que nace, y en mi caso particular hasta que conocí a María Fernanda, que sigue esa misma tesitura, afortunadamente para mí. Así que muchas gracias a todos, al presidente ni hablar, por estar aquí presentes, y espero dar lo mejor de mí para que pueda ser aprovechado por todos. Agradecerle también además a todas las autoridades del Consejo Federal, con todo mi cariño y todo mi corazón, especialmente en Silvia Maela,
que fue a la que le dije cuando hace mucho me convocó, me dice: Sebastián, tiene que ser un tema que impacte. Le dije la Constitución Nacional y se escuchó un silencio, ¿cierto? Un silencio absoluto. Y como ella me quiere mucho y yo la quiero mucho a ella, me dice: bueno, déjame pensarlo, elaborémoslo, ¿no es cierto? Eso fue en febrero, lo elaboramos hace un mes y aquí está el tema de la Constitución Nacional. Así que muchas gracias, Silvia, y gracias a todos por estar presentes. Bueno, este es el seminario Mario Sini. Yo trato de honrar a los grandes maestros. Estoy convencido que nuestra generación heredó lo mejor de los grandes maestros y que para nosotros es muy sencillo seguir adelante, como decía el presidente del Consejo Federal. Estoy totalmente convencido de que para nosotros es muy fácil seguir las líneas de los que nos antecedieron porque nos dejaron más o menos todo preparado, ¿no es cierto? Hoy tenemos otros embates propios de la sociología, de la economía, de la psicología, de la antropología, pero que de alguna manera nos agarran como medio armados, ¿no es cierto? Porque tenemos una función notarial firme y potente, tenemos una función notarial desde el hombre, o sea, desde el hombre y la mujer que ejercen bastante acomodada, tenemos una relación con el Estado que va y viene pero que está consolidada, tenemos una posición social bastante importante y aunque la gente muchas veces se queje por los costos y todas estas cosas que ya sabemos últimamente que han pasado, el notario siempre ha sido una persona de confianza, tenemos esa figura especial, medio celestial en el Estado, hoy claramente avalada por la tradición y la costumbre, y vamos a ver algo de eso. Por eso, a mí me pareció empezar a ver para el tema de hoy, y esta es la primera vez, y como toda primera vez va a ser inolvidable, esta es la primera vez que yo voy a tratar este tema, y lo voy a tratar y a medida que ustedes vayan compartiendo conmigo sus inquietudes, de ampliar el tema para poder darlo, porque yo sí creo que este es el tema central nuestro, si es que queremos seguir firmes en la trinchera de la justicia, en la trinchera de los valores, en el derecho actual, porque como ustedes saben el derecho se ha constitucionalizado, ya esto lo dice todo el mundo, el libro Lorenzetti del Código Civil y Comercial lo dice, fue el creador del código, pero también lo dice el libro de Rosati, que es un juez de la Corte. Actualmente tenemos un nuevo presidente de la Corte Suprema Nacional, cuya disciplina principal es Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Rosati es Derecho Constitucional. Fíjense ustedes cómo está cambiando inclusive la metodología en la composición de las sentencias. De manera que en este ámbito especial, la verdad es que el escribano debería reubicarse. Y yo muchas veces, esto por Dios, nunca criticando, pero sí valorando, yo muchas veces veo que nosotros estamos preocupados por la cuestión técnica. Es un problema que nosotros tenemos ya incorporado. La cuestión técnica, el protocolo, la cuestión técnica, si se mancha el protocolo, cuidado con el protocolo, cómo voy a escribir esta escritura, qué dice el registro, hay que ir a pelearse con el registrador. Digo, para el derecho actual, porque el Código Vélez todavía más o menos estamos, pero para el derecho actual, la verdad es que el derecho registral es un derecho inscriptorio, declarativo. Inscriptorio declarativo. No estoy menospreciando bajo ningún punto de vista la función registral. Lo que digo es que nuestra preocupación central en el derecho actual, mucho más que por inscribir, debería ser ¿qué voy a inscribir yo? ¿Qué derecho fundamental voy a inscribir? ¿Cómo yo fundamento el derecho general en la escritura pública? Es lo mismo, por ejemplo, decir que yo hago una traslación del dominio pleno que decir transfiero la propiedad del derecho constitucional. Es lo mismo que yo diga un menor está representado por la responsabilidad parental, que digo un menor comparece porque es un sujeto de derecho que tiene capacidad desde el mismo momento en que nació. ¿Debo yo de recurrir muchas veces al viejo Instituto de Bien de Familia, hoy protección de la vivienda, cuando a lo mejor en realidad con alguna cláusula constitucional que uno incorpore a la escritura puede dejar sentado el derecho de propiedad sin siquiera recurrir a ese supuesto técnico? Digo, muchísimas cosas que a lo mejor en la vorágine cotidiana se nos pasan y que nosotros no tenemos en cuenta. Porque la verdad es que el jurista actual lo que tiene que respetar es la Constitución Nacional. Y si yo les pregunto a ustedes, y me pregunto a mí, a mi papá que ejerció tanto tiempo, a mi esposa que ejerce conmigo, si nos preguntamos todos juntos qué lugar ocupa la Constitución en la escribanía, yo les diría que ni está la Constitución. Vemos las normas técnico-registrales, los cuadernos de registral, lo que piensan los asesores para registrar, algún manual de derecho tributario para ver cómo tributamos, los tomos de técnica notarial que salieron justo con el Código Civil y nos salvaron la vida, menos mal que salieron a la semana de salir el Código Civil, se terminó la bibliografía notarial, pero esto no puede ser el notariado. El notariado tiene que ser algo mucho más profundo que eso, porque como el derecho nace en el documento,
sería importante que el documento además reúna los valores constitucionales. ¿Y esto por qué? Porque nosotros venimos, esto tiene una explicación muy corta y muy sencilla, yo siempre la doy antes de empezar los temas para que nosotros no querramos, no pensemos, no imaginemos que lo hacemos adredemente, que somos malos, que somos personas que no nos importa el derecho. Nosotros nunca nos tenemos que olvidar que el derecho notarial es una disciplina muy nueva, muy nueva. Es cierto, Rolandino, Ranieri, Salatiel, Irnerio, en la Escuela de Bolonia, 1258, el comienzo del derecho formulario, Aurora de Rolandino con las notas de Pedro Unzola, todo es cierto, todo es cierto. Pero también es cierto que la disciplina del derecho notarial, esto es separada del derecho civil y separada del derecho procesal, la materia de jurisdicción voluntaria, comenzó, al menos para todos nosotros, en 1954 en el tercer Congreso Internacional del Notariado celebrado en París. Ahí fue por primera vez que los notarios dijeron, así como decía el presidente hoy, veníamos elaborando qué era la función, qué era el notario, para qué servía, si era funcionario público o no. Bueno, ahí por primera vez se dijo, mire, el derecho notarial está separado del derecho civil. No lo estudie tanto en la forma el derecho civil, porque es una disciplina autónoma, científica, con objeto y método propio. Y también sepárela el derecho procesal, porque la verdad es que no tiene que ver con la jurisdicción voluntaria. Es una disciplina que se autoabastece a sí misma. Y por eso los autores ahí comienzan a ver cuáles son los fundamentos, porque en esos momentos por eso ustedes recuerdan la introducción al derecho, cuando estudiaban la ciencia, su objeto y su método, pues bien, lo que había que fundamentar en la disciplina del derecho era el objeto y el método científico, a ver cómo nosotros lográbamos eso. Y en el notariado existieron muchísimos autores que empezaron a fundamentar los elementos esenciales del notariado. Por eso nosotros hay ciertas cosas que las tenemos arraigadas, no sabemos dónde vienen, pero las tenemos arraigadas. Por ejemplo, la fe pública. Couture, 1947, dijo, el concepto de que se tenga derecho notarial es el concepto de que se tenga fe pública. Y para nosotros la fe pública es un bastión. En cuanto nosotros que nos discuten nuestra función notarial, nosotros salimos con la bandera de la fe pública. Sin embargo, hoy hay fe pública judicial, administrativa y registral. Y peor que eso, está el teléfono celular hoy, donde yo filmo a una persona haciendo cualquier cosa y después lo llevo y se toma como prueba e invierte la carga probatoria, tiene que probar él que no era el que estaba en el teléfono. Y uno después viene y dice, no, pero mire, usted tiene el teléfono acá, pero yo tengo el acta notarial que dice lo contrario, el acta tiene que ser redargudida, es falsa, y el juez tiene el acta y tiene la filmación. Y la verdad es que el juez va a decir, y mirá, el acta es muy potente, la fe pública, todo, pero acá dice todo lo contrario, lo estoy viendo. Hace 4 o 5 años, en un bingo de Ciudadela, en el conurbano bonaerense, una persona metió una moneda de 1 peso, de 2 pesos, y la máquina se volvió loca y dice, ganó 36 millones de pesos. El hombre empieza a saltar, todos empiezan a saltar, se miran las escaleras, bajan de la escalera los dueños del bingo a tirarse arriba de la máquina, a arrancarle los cables, a romper la máquina para que no tenga nada, y uno le saca una foto. Esa foto se judicializa. ¿Y qué dice el juez? Código de Vélez, contrato, juego y apuesta. Dice el juez, yo claramente digo que esta persona es ganadora. No necesito la fe pública porque tengo 20 testigos y tengo la foto. No necesito la fe pública. Lo que sí tengo, facultad de morigerar, ¿cierto? No va a cobrar 36 millones por poner una moneda, pero va a cobrar 5 millones. Cuando la máquina en realidad, lo máximo a pagar eran 20.000 pesos. No lo hizo con un acta, lo hizo con una foto y con testigos. En ese mundo nosotros nos insertamos. En ese mundo, habiendo crecido con otros conceptos, con el concepto de derribe la escritura pública con reducción de falsedad, ¿no es cierto? La escritura pública tiene efectos ejecutivos, probatorios y conservatorios. Sí, todo eso está muy bien, pero la realidad, esto no lo digo yo, lo decía Carneluti en 1955 en la teoría del derecho. Cuidado con la prueba fonograbada, decía en ese momento al juez. Ojo que están los cassettes, los magazines dando vueltas, que pueden tener algún efecto, se le rieron a Carneluti. Pues bien, es lo que pasa hoy. Cualquier medio de prueba suficiente, y muchas veces ante esos medios de prueba, invocar la fortaleza del derecho, lo que decía el presidente del Consejo Federal, el presidente Aguilar, invocar la seguridad jurídica, a veces, ¿saben qué? Se los digo con una vulgaridad, a veces nos queda corto, a veces no alcanza, porque el derecho de hoy no tutela la seguridad jurídica tanto como la justicia. El valor principal es la justicia. Entonces ahí tenemos que empezar a buscar los fundamentos del derecho notarial y por eso la charla de hoy tiene como subtítulo La Constitución Nacional y el Derecho Notarial. Fíjense ustedes
¿Cómo buscamos nuestro ámbito? ¿Cómo buscamos nuestro ámbito? Vamos a empezar a buscarnos actualmente. Uno de mis profesores, querido por mí, y además de querido, sí, porque quiero estar más cerca de usted, pero no quiero romper la planta. Gracias, Vicky. Uno de los profesores más queridos y más reconocidos a nivel internacional, muchas gracias, Europa y América, de Filosofía del Derecho y de Derecho Constitucional, fue profesor mío en el doctorado, se llama Rodolfo Vigo, santafesino. Miren el título de Rodolfo Vigo, se los leo: Constitucionalización y judicialización del derecho. Constitucionalización, ¿estamos de acuerdo? Y judicialización del derecho. Cuando yo miro esto digo, profesor, se olvidó los escribanos, ¿no es cierto? Porque judicialización del derecho, nosotros no judicializamos nada. No, me dice él, lo que pasa es que ustedes dan seguridad jurídica preventiva. Pero la verdad es que el valor más preciado es la justicia. Y la justicia en América y en Europa la decide el juez con una sentencia. O sea que por más que ustedes tengan una escritura pública que diga que tiene seguridad jurídica, esa escritura pública va a ser justa para el derecho desde el mismo momento en que entra un proceso y el juez diga que la escritura es válida. Esta es la realidad. Este no es un profesor que lo escribió para hacernos cuenta, ni nos tiene en cuenta, digo. Esta es la realidad del derecho actual, del derecho constitucional y del derecho de la filosofía del derecho. La constitucionalización y esa garantía y certeza suscripta por un juez en una sentencia que hace cosa juzgada. ¿Cómo nosotros nos incorporamos a este sistema? Porque claramente, desde una primera visión, estamos absolutamente superados. Cuando uno lee, va advirtiendo cómo se pasó de un modelo anterior exegético, dogmático, a un modelo de interpretación constitucional. Todo se ve a través del prisma constitucional. Entonces, claro, nosotros cuando interpretamos el derecho, cuando yo les digo a ustedes cómo interpretar una escritura, ustedes me dicen, Sebastián, yo lo primero que tengo que tener en cuenta es el principio de legalidad en la escritura. Está bien, pero el principio de legalidad en Vélez era la ley, en sentido formal y material. El principio de legalidad en el Código Civil y Comercial es la Constitución, los valores, tratados y principios que de ella emergen. Entonces, la fuente del derecho es totalmente diferente, que es lo mismo que decir, por ejemplo, para que vean el impacto, ninguno de ustedes hubiera hecho un bien de familia sin libreta de matrimonio antes en el Código de Vélez. No lo hubieran hecho. Hoy se podría hacer unipersonal. Y no necesitábamos el código, ni siquiera el Código Civil y Comercial. Eso era la Constitución del 94, que decía la familia la hace uno solo y la escoge uno solo. Entonces, con muchos temas, vamos a ver hoy, rasgos nomás, para no aburrirlos, no cansarlos, con muchos temas vamos a ver cómo podemos no solamente fundar el derecho en la escritura, sino además incorporar cláusulas constitucionales que sirvan el día de mañana para una interpretación constitucional del derecho en cada una de nuestras escrituras. Nosotros tenemos... ¿Me querés hacer una pregunta? Bueno, me van haciendo preguntas, si quieren los hemos participado, para mí es mucho mejor. Nosotros tenemos, a lo largo de nuestra evolución como notarios, tenemos este concepto arraigado a la técnica y arraigado a los instrumentos públicos. Esto es nuestro principal fundamento. Ahora estamos un poco con los pelos parados, o los que tienen pelos con los pelos parados, ¿no es cierto?, por el tema de la firma digital, el protocolo electrónico y demás, que no debería ser un problema si tenemos en cuenta la Constitución, que es la norma fundamental. Ahora vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos en cuenta ese ejercicio notarial, el del instrumento, el del sello, el del registro. Se trata de tener en cuenta el mismo ejercicio, pero incorporándole derecho constitucional formal y sustantivo a las escrituras en ciertos casos puntuales y específicos. ¿Por qué? A partir de la Segunda Guerra Mundial, el derecho ha cambiado notablemente en el mundo. La Constitución de Bonn, hoy llama Ley Suprema de Alemania, la Constitución de Bonn, por primera vez diferencia ley y derecho. Como había pasado el nazismo estaba justificado, bueno, acá en nuestro país las dictaduras, estaban justificadas por el derecho y muchas veces avaladas por la ciudadanía. Lo que dice la Constitución de Bonn es, una cosa es la ley, pero otra cosa es el derecho. La ley siempre va a ser derecho cuando sea más o menos justa o un poco justa, pero cuando sea extremadamente injusta o absurda no va a ser ley y por ende no va a ser derecho. Ustedes me dicen, ¿a quién le importa lo que está diciendo Sebastián ahora que vino a hablar de la escritura pública? Título primero del Código Civil, actual y vigente, fíjense lo que dice.
Capítulo 1, derecho. Capítulo 2, ley. Diferenciada la ley y el derecho en el Código Civil y Comercial. Lo que significa pensar que cuando nosotros fundamos derechos en las Escrituras, los fundamos a través de valores y principios. Cuando fundamos las leyes, las fundamos a través de la positividad vigente en cada provincia o en el país y una ley nacional. Entonces, primer principio general a tener en cuenta. Cuando un requirente nos solicita algo en la Escritura, yo recurro a la ley para ver qué dice la ley. Pero si me requiere algo que no está escrito directamente en la ley, después vamos a ver algún ejemplo, pero que está implícito dentro del derecho, especialmente entre los primeros 3 artículos del Código Civil y Comercial, yo lo puedo crear, porque inclusive es más fuerte esa creación que la de la propia ley. Porque la ley puede ser interpretada, pero la creación de derecho tiene que ser argumentada para que sea tildada de falsa. Entonces, no se asusten si lo que les piden en la escribanía o lo que les requieren no está establecido en la ley. Hoy, felizmente, no hace falta. Podemos crear los documentos que querramos y que podamos, siempre y cuando esos documentos estén de acuerdo con el derecho. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Desde 1948 se crea en la Asamblea de Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del Hombre. Empieza a haber un disparo de todo el derecho a partir de todos los países hacia la consecución de los derechos y no tanto de los deberes, sino de los derechos. Eso impactó en toda América, impactó en toda Europa. Y en el año 1994 nosotros hemos incorporado muchísimos tratados con jerarquía de derechos humanos a la Constitución Nacional, que son los que dicen que tienen el mismo valor que la Constitución Nacional. O sea que para nosotros son la ley suprema. Esos tratados son muy importantes desde 1994 porque son mucho más fuertes que cualquier ley, que cualquier tratado internacional y que cualquier constitución provincial. Y esos tratados deberían ser por nosotros absolutamente conocidos para darnos cuenta cómo muchas veces, sin quererlo, hemos infranqueado el derecho, hemos incumplido con el derecho con cuestiones tales como las capacidades que ahora vamos a ver. Nosotros no necesitábamos que un menor firmara un documento de 5 años. Si un menor hubiera venido 5 años a firmar un documento en el 2011, quiero firmar la escritura pública. Ustedes cerraban la escritura y lo mandaban al orfanato, lo mandaban volvían a recuperar el Instituto de Asistencia y Patronato y lo metían ahí a castigarlo inclusive. La verdad que el menor de 6 meses que dice bubu puede firmar con una traza del documento notarial. Desde 1994 están los tratados consolidados. Esa es la pura verdad. Lo que pasa es que nosotros vamos siempre detrás. Nosotros creemos que necesitamos la norma, tenemos mucho miedo y hemos infranqueado muchas veces los principios constitucionales. Entonces, les voy dando temas para que ustedes vean cómo los vamos a hacer, cómo los vamos a aplicar y cómo los hemos venido aplicando hasta la fecha. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Bien. Ustedes saben que la Constitución Nacional, todos tienen claro la Constitución Nacional, saben de qué habla, la leen regularmente, se olvidaron por completo, saben que tenemos Constitución Nacional. La Constitución Nacional la repasaron, está bien. Sí, por favor, sería importante. Sí. Tiene 2 partes bien diferenciadas, una parte de declaración de derechos y garantías y una parte de la consolidación del poder. La de la consolidación del poder por ahora no nos interesa, salvo con un aspecto que les llamo la atención para que lo tengan presente. Desde el año 1999, el artículo 99 ter y quater de la Constitución Nacional establecían la edad jubilatoria de los jueces a los 75 años obligatoriamente. FAIT interpone un recurso y logra dar vuelta a ese criterio con la Constitución vigente. La Constitución vigente decía que a los 75 años... gracias por los servicios prestados, pero FAIT lo que dice es, mire, ¿por qué? El derecho a trabajar, artículo 14, empieza a hacer una cita de cosas, a FAIT, un gran jurista, le salió impecable, Entonces le dijeron, mire, usted va a poder seguir ejerciendo, presentando certificados médicos periódicos, etcétera, etcétera, que de alguna manera justifiquen que usted está en su sano juicio. Ningún problema, los voy a presentar tal cual el carnet de conductor en ciertas provincias, no hay problema. En la provincia de Buenos Aires, el caso era la escribana Teodora Franco. Hizo lo mismo, porque en la provincia de Buenos Aires y en muchas leyes provinciales del país dicen,
el escribano termina o culmina su competencia temporal el día que cumple 75 años. Lo mismo dice la escribana Franco, dice, escúcheme, yo estoy mejor que Sebastián que tiene 41, ¿cómo me hacen una cosa así? Déjenme de hinchar, yo quiero seguir trabajando, invoca el fallo Fait y la Corte en ese sentido dice exactamente lo mismo. En el año 2017, marzo 2017, sale el fallo Schifrin, que da vuelta al criterio de Fait. Vuelve a considerar lo que decía la Constitución originariamente y que está positivizado. A los 75 años se terminó. Lo que hace suponer que en materia notarial va a ser exactamente lo mismo. Entonces, implicancias constitucionales de competencia temporal vamos a tener muchas a través del caso Schifrin, porque ahora no va a ser tan fácilmente, posible invocar un amparo para seguir ejerciendo. Tengan en cuenta que desde el año pasado esto pasó desapercibido para nosotros, cambió el criterio de la Corte. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Fuera de esa parte de los poderes, lo que nos interesa son las declaraciones de derechos y garantías. La declaración de derechos y garantías de la Constitución se divide en tres partes. Un preámbulo introductorio, la primera parte, artículo 1 a 35, que son declaraciones de derechos y garantías, y la segunda parte, las nuevas declaraciones de derechos y garantías, las nuevas declaraciones de derechos, del artículo 36 al artículo 43. Nosotros deberíamos haber repasado todos los artículos. No va a ser posible por el tiempo para respetar además los otros oradores, pero vamos a ver algunos artículos puntuales que impactan claramente en nuestro ejercicio funcional y que muchas veces nosotros violentamos, aún desde el Código Civil y Comercial de la Nación. El primer artículo que a mí me gustaría repasar con ustedes, hacia el pasar, mejor dicho, me pongo, no veo nada. El preámbulo de la Constitución Nacional dice que entre las finalidades de hacer una Constitución está la de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nuestra posteridad. Esa parte es la que interesa para el derecho notarial. Como ustedes ven, la justicia es el principal valor, inclusive en una constitución liberalista. Esta constitución está influenciada por la Declaración Francesa. Fíjense la diferencia. 1948, Declaración de los Derechos del Hombre. La Declaración Francesa anterior era Declaración de los Derechos del Ciudadano. O sea, una cosa son los deberes ciudadanos y otra cosa es el hombre en su plenitud. El hombre en su plenitud son los derechos, el ciudadano son los deberes. Fíjense la diferencia. Esta corte, inspirada en Francia, lo primero que promueve es la justicia. O sea que nosotros, vamos a terminar esta humilde charla que tenemos todos juntos entre amigos, nosotros tenemos que irnos de acá sabiendo dónde está la justicia notarial. Es decir, el valor principal, si Vigo dice que hay constitucionalidad y judicializar el derecho, nosotros deberíamos decirle, profesor, con todo respeto, constitucionalizamos y notarializamos el derecho, porque la justicia está en el documento notarial, vamos a ver dónde. La paz interior, promover el bienestar general, o sea, todos principios que tienen que ver con nuestra función. El notario, a notaría abierta, juzgado cerrado, Joaquín Costa, el notario garante de la magistratura de la Declaración Biológica de los Derechos de la Normalidad, Monasterio Gali, digo, para nosotros la paz es el resultado final de todo nuestro trabajo. O sea que si la paz está invocada como valor, también nosotros tenemos un lugar en el preámbulo. Algunos artículos importantes, por ejemplo el 4. Vamos rápido, pero como para que vean muchas veces si podemos causar injusticia constitucional. ¿Recuerdan el 4? Acá estamos, es excelente. El gobierno federal provee los gastos, no veo ni con lente, increíble. Yo te juro, cumplí 40, se me cayó más el pelo y dejé de ver, totalmente. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado el del producto de derechos de importación y exportación, el de venta o locación de tierras de propiedad nacional, de las rentas de correos, y acá viene lo importante, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Nacional. Eso tiene que ver con los impuestos, tasas, contribuciones, mejoras especiales y todo eso lo que nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a convivir. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. El Código Civil y Comercial tiene 2 artículos claros, precisos. Como el derecho civil y comercial está constitucionalizado, lo que tenemos que hacer es leer la Constitución con el Código Civil y Comercial a ver cómo ejercemos. El Código Civil y Comercial tiene 2 artículos claramente identificados, que son el 1138 y el 1141. El 1138 dice, dentro de la
compraventa, precio, objeto, elementos esenciales, naturales, accidentales, etcétera, dice, gastos de entrega, excepto pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos de entrega de la cosa vendida y lo que se origine en la obtención de los instrumentos referidos en el artículo antecedente. Bueno, en la compraventa de inmuebles también están a cargo los del estudio de títulos, problemón que ya está solucionado, y sus antecedentes, y en su caso los de mensura y tributo que graben a la venta. Y debajo, unos artículos más abajo, obligaciones del comprador, enumeración. Son obligaciones del comprador pagar el precio en el lugar, el precio en tiempo convenido. Si nada se pacta, bueno, se entiende dónde se paga. Recibir la cosa y documentos vinculados con el contrato. Pagar los gastos de recibo. Lo que a nosotros nos da a entender que el principio general, al menos en la compraventa y por analogía del oficio del jurista a todos los demás contratos que nosotros realizamos en escritura pública, que el principio general es que los gastos se pagan de acuerdo a ley, ¿o no? Tiene una parte la parte transmitente y una parte la parte adquirente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, ¿es posible que en nuestras escribanías alguien venga a decir, escribano, la escritura sale tanto, pero todos los gastos los asume el comprador porque ya le bajé mucho el precio? ¿Esto es habitual, común o no pasa nunca? Práctica cotidiana, ¿o no? Qué importante. Me están haciendo emocionar. Si la Constitución Nacional dice que las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente la población imponga al Congreso General, ¿cómo nosotros ingresamos al fisco equitativamente a través, por ejemplo, de la facturación, los ingresos proporcionales de las personas? Sí, declaración jurada, yo facturo. Un ejemplo concreto doy para que simplemente vean cómo lo técnico nos hace nublar lo sustancial. Si me paga todo el comprador, por ejemplo, primer venta de unidad funcional no fideicomiso, paga el 3%, ¿no? En vez del 1,5%. ¿Y qué me dice el vendedor? Yo no pago nada. Es un fideicomiso, no es el costo, es un fideicomiso que tributa. Tengo que retener el 3%, primer venta de unidad funcional. El comprador viene y me dice, y bueno, sí, me lo bajó $10.000, lo voy a pagar yo. ¿A quién le facturo? Yo facturo al comprador, brillante. Sin embargo, hay dos derechos que son típicos, dos derechos típicos en nuestro país, el derecho penal y el derecho tributario. No puedo hacer otra cosa que el tipo. Derecho penal, el que mata a otro tiene 8.25. Si yo casi lo mato pero no lo mato, no encasillo dentro de esto. Lo mismo el tributo. Impuesto a la transferencia de inmueble. ¿Quién lo tiene que pagar? ¿Quién transfiere? Esta es la equidad del artículo 4. Y si yo le facturo al vendedor, como dice la Constitución, para repartir equitativamente los tributos, y como dice el Código Civil y Comercial, el comprador va a venir contento a buscar la escritura y decirme, deme la factura, escribano. Sí, no le pude facturar, usted sabe, el ITI, o no le pude facturar impuesto a las ganancias, porque le corresponde el derecho tributario. Sí, pero lo pagué yo. ¿Es justo entonces? Fíjense, legal puede ser. La pregunta es justo? Y si me voy a la teoría de las obligaciones, ¿no genero un enriquecimiento sin causa, un pago de lo indebido, etcétera, etcétera? Por supuesto, ni hablar. Abuso del derecho o abuso de posición dominante. Ahora llegamos. ¿Alguna inquietud con esto? No tengo respuesta. O la tengo, no se la voy a dar. La vemos después. Sí, de la autonomía. No tengo duda. Y mucho menos en este código. El Código Civil y Comercial, en el artículo 12, se los digo livianamente, fulmina el orden público en el derecho privado. Lo fulmina. Casañi escribió un artículo brillante hace 6 meses que dice, el orden público en el derecho privado argentino es un principio no general del derecho. Es un principio, sí, pero no general. Ya no, fíjense ustedes, por ejemplo, en materia de familia, donde el orden público más se veía. Nosotros nacimos en senos familiares donde nos decían, usted tiene que querer al hermano, tiene que bancarse a la tía, tiene que querer al tío, tiene que llevarse bien con los primos. Y hoy vos, el derecho de familia actual, vos podés decir, yo odio a mi hermano, señor juez, y el juez dice, tiene razón, lo odia, por algo lo odiará. Por eso nosotros la familia la definimos constitucionalmente no como antes. Nosotros venimos con Belucio, Zanoni, los grandes maestros, Mazzinghi. Nosotros venimos de ahí, de decir, hay 2 tipos de familia, familia nuclear y familia general o ampliada. Y ahí matemáticamente calculamos el parentesco. Sin embargo, la Constitución Nacional incorpora la Convención de los Derechos del Niño.
La ley especial de los niños, que positiviza además la Convención, es del año 2005, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en el año 2006, esa ley sacó o tuvo su reglamento, que en el artículo 7 del reglamento 415-2006, en el artículo 7 dice, se entenderá por familia todo lo que el niño considere como tal, padre, madre, pariente, tutor, encargado, tío, tía, primo, prima o cualquier persona allegada que sienta como familia. Se terminó el orden público. Ese decreto vigente, la Ley de Protección Integral, la Constitución Nacional con la Convención y el artículo 12 del título preliminar que dice el orden público es importante, pero la autonomía de voluntad en este código puede más que todo, la verdad que nos deja en un nuevo derecho, absolutamente. Entonces, claro, la autonomía de voluntad, en el caso que daba de los tributos, es importante. Lo que no puede desconocer la autonomía de voluntad es la norma positivizada cuando es clara. Ustedes nunca se olviden de esto. Cuando las normas son claras, no hay que interpretarlas. Esa es la seguridad del derecho positivo. Si el Código Civil y Comercial hubiera dicho, el escribano tiene que identificar con documento nacional de identidad, no hay lugar a interpretación. Entonces viene la persona y dice, no lo tengo el documento, y no la puedo identificar. Identifíqueme con la tarjeta de crédito, no lo puedo identificar porque el Código Civil y Comercial dice documento de identidad. No, ¿qué dice el Código? Documento idóneo. Cualquiera puede ser. Entonces la Academia Nacional de Derecho, ¿qué les va a decir? Documento legal y además válganse de cuanto otro documento sirva para conformar esa presunción que usted tenía de que la identidad que le exhibían era. Pero bueno, tenemos que salir a interpretar. Cuando las normas son claras no hay que interpretarlas porque generamos una inseguridad jurídica. Esto es Atilio Alterini, 1992, inseguridad jurídica. Generamos una inseguridad jurídica donde no la hay, porque el derecho es claro. Cuando el derecho es claro, no se debe interpretar. O Escuela Analítica del Derecho, Ricardo Guibur. Lo que quieran, brillante, está todo explicado en esas doctrinas. Si el derecho tributario dice que es un derecho típico, yo no puedo hacer tributar a quien no transmite. Si dice el ITI es el impuesto a transferencia de inmuebles, tiene que tributar ese impuesto, ¿quién lo transmite? En la realidad, lo pagó el otro. Entonces ahí tengo una discordancia con la distribución equitativa de los impuestos de acuerdo a la Constitución Nacional. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Me van interrumpiendo, que me encanta. Lo hace mucho más agradable y mucho más entretenido para ustedes, además. Artículo 5. Cada provincia dictará su constitución y asegurará su administración de justicia. Nuevamente la palabra justicia aparece acá, ¿no es cierto? Aparece como haciendo alusión, los autores de derecho judicial dicen, sí, la organización judicial tiene que ver con la organización del aparato procesalista. Bueno, vamos a ver cómo podemos incorporar al escribano en esa situación. Artículo 7, muy importante, muy usado por nosotros, sin pensar a lo mejor, pero muy usado. Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás, y el Congreso puede dar leyes generales que determinen cuál será su forma probatoria, etcétera, etcétera. Lo que implica admitir que cualquier acto de nosotros va a tener efecto en otra provincia y en todo el país solamente por ser un acto público. La legalización no tiene que ver con la validez del acto, tiene que ver con la validez formal del acto. Un escribano a la que le llega una escritura mía de Junín, provincia de Buenos Aires, de Tierra del Fuego, no sabe que yo existo. Entonces necesita tener esa certeza, pero no es la seguridad, no es la circulación del documento de cuánto es su contenido, sino es la circulación de la seguridad formal del documento, porque la circulación del documento está garantizada en la Constitución Nacional. Los ciudadanos de cada provincia gozan de todo, por eso ustedes, perdónenme, ustedes muchas veces les llega un poder que no está legalizado, ustedes se cercioran que ese poder tiene validez y vigencia, muchas veces hacen la escritura y después piden la legalización. Está claro, a pesar de que, bueno, muchas leyes formales, el inspector notarial a lo mejor lo sanciona, etcétera, etcétera, pero no se afecta la validez del acto. Eso tiene que quedar en claro. Sí, claro. Sí, claro, sí. Sí, por supuesto, en el 980 del viejo y en el 200, tal cual. Sí, tal cual. En el Código Civil se había incorporado por la reforma de la ley de fideicomiso, de la ley, exactamente. Sí, claramente. Bueno, acá venimos uno hermoso, interesantísimo, que me hace dudar mucho de qué es lo que estamos haciendo con nuestras legislaciones. Artículo 8. Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. Lo demás no importa, la extradición de criminales. ¿Qué es el principio non bis in idem? ¿Ustedes recuerdan este principio constitucional? ¿Cómo? No escuché nada.
Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Yo soy escribano en Junín. Mañana ustedes dicen, mirá, Sebastián, voy a ver qué pasa en Junín. Ponen el diario de Junín, cualquiera de los diarios virtuales, y salgo yo en la tapa esposado, ¿no? Escribano cometió una estafa, no sé qué, no sé cuánto, aprovechándose de la ética hizo todo lo contrario, ¿no es cierto? Un desastre, un desastre. Y el Colegio Notarial de la Provincia de Buenos Aires decide expulsarme. Decime, esto para purificar la profesión hay que expulsarlo, porque no hay mejor purificación que la ciudadanía ve. Si la ciudadanía ve que amparamos al corrupto, nadie cree. Ahora, si el colegio dice, mire, esta persona tiene que salir, se terminó diciendo, mirá qué bien el colegio no es un gremio que defiende, sino que expulsa a los que ejercen mal. Pero acá el artículo 8 me dice, de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios y inmunidades inherentes a título ciudadano las demás. Si yo quiero ir a rendir un concurso, me expulsaron en Buenos Aires. Y digo, qué bien Salta, cómo me gustó, qué calor. Vengo, estudio, me presento al concurso y lo gano. ¿No dirá la ley de Salta que uno de los requisitos, vieron que así como los jueces tienen excusación y recusación, nosotros tenemos incompatibilidades e inhabilidades? ¿No dirá por ahí haber sido sancionado anteriormente? Fantástico. ¿Qué hago con el nombre Guillén? Ni que hablar. Ejecución de penas privativas de libertad, artículo 1 y 3. Esta ley persigue 2 fines. Reeducar a la persona que cometió un hecho ilícito y reinsertarla. Ni que hablar. Pero eso no sería similar a las inhabilidades para ejercer una función, por ejemplo, al debido que condenaron, y la accesoria a la inhabilidad o inhabilitación. Sí. Por supuesto, tengo un plazo, pero además del plazo, yo lo que tengo acá es una constitución que me dice que yo gozo de los mismos derechos en todas las provincias. Y además tengo, vamos a ver más adelante, un derecho constitucional que dice nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Después discutimos. Si ustedes, por ejemplo, yo les digo el tema es discutible desde todo punto de vista. Ustedes me preguntan, Sebastián, me estoy poniendo nervioso, por favor, que va a venir el que filmó la película hace poquito a querer ser escribano y yo me muero. No. Entonces, yo tengo mi respuesta. Yo digo, el sistema de responsabilidad notarial, las jurisdicciones, etcétera, la especial naturaleza de la función notarial, la cuestión ética, que a Valle de Goizolo le digan, Valle de Goizolo, ¿usted escribió sobre ética? Nunca. ¿Por qué? Y porque decía el gran maestro, como es algo innato al notario, ¿para qué voy a escribir de lo único que el notario tiene que tener? Me desentiendo fabulosamente ese tema y escribo otras cosas. O sea, con todos esos fundamentos a mí me queda claro que una persona no puede volver a ser escribano. Lo que pasa es que del otro lado tengo un principio constitucional que me está diciendo, mire, él pagó la condena, él fue preso o no fue preso, pagó la multa, aceptó la destitución en la provincia de Buenos Aires, pero quiere ser escribano en Salta. Y lo dice el 8, lo dice toda la doctrina constitucional en general. Después vemos las tecnicaturas. Técnicamente se puede defender. Y yo pienso que claramente una de las virtudes de la función notarial, el sistema de números clausos, etcétera, permiten una doble interpretación constitucional. Lo que pasa es que lo que yo propongo hay que ponderarlo, porque yo propongo un principio y la Constitución dice otro. Vamos a necesitar siempre de un juez que diga al final qué pondera más y qué pondera menos. ¿Lo defendemos constitucionalmente esto? Sí, claro que lo defendemos, pero cuidado, que es criticable. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguna duda con esto? Bien. El artículo 10, en el interior de la República es libre de derecho a la circulación de los efectos de producción y fabricación nacional, lo que hace entender, por ejemplo, en materia de impresión de protocolo, imprentas, podemos unificar una imprenta, el Consejo Federal, no hay ningún problema, está ahí incluido. Dejo algunas cosas técnicas para pasar y después hacer cosas más. Artículo 14. Clave el artículo 14. No lo leemos todo, leemos la parte que nos interesa. ¿Recuerdan el 14? Sí, lo recuerdan. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamenta su ejercicio. A saber, a trabajar, este fue el fallo, pero en un momento, nos dice el artículo 14, de usar y disponer de su propiedad. Nos introduce por primera vez en la Constitución la palabra propiedad. De usar y disponer de su propiedad. Después dice de asociarse con fines útiles, Consejo Federal, colegios de escribanos, colegiaturas, etcétera, pero bueno, nos concentramos en usar y disponer de su propiedad. O sea, el ciudadano tiene derecho a usar y gozar de la propiedad. Salteamos al artículo 17. La propiedad es inviolable.
y todo el artículo 17. Y salteamos al artículo 20. Fíjese que un artículo que no sabe nadie que existe, pero fíjese lo importante que es. Los extranjeros gozan del territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. A propósito de ahora, ¿vieron? Echemos los bolivianos, los paraguayos, los peruanos. Está bien, la Constitución está en el lado opuesto. Vamos a ver qué pasa. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión. Poseer bienes raíces. Comprarlos y enajenarlos. Al menos en 3 artículos está claramente identificado el derecho de propiedad. ¿Qué propiedad es esta? ¿Sí? Siempre la propiedad privada. Pero, ¿qué diferencia? Sí. ¿Y cuál es, bien, ¿y cuál es la diferencia entre el sentido de la constitucional de propiedad y el que le damos nosotros en nuestras escrituras? Porque si ustedes se fijan bien, nosotros ponemos en las escrituras, ¿qué ponemos? A le transmite a B el dominio. Y nos vamos con Silvia, derechos reales. El dominio. Entonces, cuando me ponen en una escritura, yo cierro los ojos y digo, el dominio es exclusivo, es absoluto y es perpetuo. ¿Tiene los 5? Sí. Estoy salvado. Nuestra mente está preparada para ese dominio. Entonces, mandamos a inscribir y el registro nos dice, le falta una cuarta parte indivisa y nosotros no tengo el dominio. Va a venir después mi querido profesor Nava, tan querido por todos nosotros, un gran maestro. Seguramente va a venir después, le va a explicar la prescripción y le va a decir a lo mejor todos estos temas, ¿no es cierto? Te falta una parte alícuota. ¿Cómo hacemos para encontrarla? Nuestra preocupación es esa. Digo, pero además de eso, el dominio. ¿Cuál es la diferencia del dominio y la propiedad? ¿Qué adquiere el ciudadano, el dominio o la propiedad? O mejor dicho, ¿qué le interesa adquirir al ciudadano? ¿El dominio o la propiedad? ¿Y por qué yo resalto el dominio? Ustedes me dicen ahora, ¿cómo es tu nombre? Soraya, querida, que me dijo el concepto constitucional de propiedad y el concepto de dominio. El dominio dentro de los derechos reales es una cosa. Yo después veo y discuto. Silvia, por favor, Silvia es profesora de derechos reales. Corregime, Silvia, por favor. El dominio es una cosa. Después veré cosas, bienes, analizaré toda la teoría general del derecho real, diré cómo es. Me sujetaré a reglas matemáticas. Todo lo que dije, exclusivo, absoluto, perpetuo. El derecho constitucional es un derecho que va al hombre de propiedad. Es mucho más. Ustedes van a recordar esta frase de la Corte de 1952. Van a recordar esta frase. Todo lo que el hombre puede adquirir fuera de sí mismo, fuera de su vida y fuera de su libertad. Hasta uno se asusta, dice, yo adquiero la propiedad. ¿Qué adquiero? Baja Dios y Dios es mío también. Es un concepto muy abstracto, pero es un concepto que abarca la defensa de la propiedad como ninguna otra materia. Porque desde el derecho real, desde el Código Civil y Comercial, yo tengo 2 acciones o 2 métodos para defenderla. Las acciones reales o los interdictos posesorios, de acuerdo a cuál sea el caso. En la Constitución Nacional, yo lo que tengo es el derecho a vivir y a habitar de la cosa y a gozar de la cosa. Es un derecho mucho más fuerte, mucho más potente. Yo puedo, en una discusión integral de los actas, en una discusión de un interdicto recobrar, el juez va a ver la técnica en el reclamo. Lo que no va a ver es si efectivamente quien vive ahí merece vivir o no. Porque es una cuestión técnica. Lo mismo con un desalojo y la locación y en tantos otros temas. En cambio, cuando uno le da a la propiedad el carácter constitucional, lo que está diciendo es, yo estoy usando esto fuera de mí mismo. Y en ese fuera de mí mismo, esto no lo digo yo como algo romántico, está reconocido 100% de la jurisprudencia. En el fuera de mí mismo entra todo. Entra vivir, gozar, amparar, tener parientes viviendo ahí. Es un concepto mucho más amplio. ¿Qué diferente sería si nosotros en nuestra escritura de transmisión de dominio agregáramos una cláusula que dice el vendedor, el precio, ¿no es cierto? ¿Qué decimos en el precio nosotros? Esta compraventa se realiza por precio total y convenido de pesos tanto, que son contados ante mí, fueron pagados por un depósito bancario, tengo el depósito, etcétera, etcétera. Doy fe, liberando el vendedor al comprador de toda interpretación, y qué fácil sería poner en esa cláusula, y reconociendo el comprador que está adquiriendo su casa única propia, ocupación permanente, como quieran poner, o la vivienda, reconocida en la Constitución Nacional en los artículos pertinentes, al menos en el 14, en el 17 y en el 20. Esa consolidación
desde mi visión, que a lo mejor trato de aventurarme de acuerdo a la jurisprudencia de lo que veo, desde mi visión hasta sería como una promesa de hacer una constitución de vivienda después. Porque la constitución, la protección de la vivienda en el Código Civil no es más que la protección constitucional de la vivienda, lo que antes llamaba bien de familia. Si yo lo declaro, es probable que hasta pueda defender que yo adquirí eso para la vivienda con los valores constitucionales y que fue una promesa de hacerla después. Es una cláusula nada más, es un renglón, pero incorporamos en la escritura al derecho de dominio, que lo tenemos consolidado, y al derecho constitucional a través del derecho de propiedad. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Tienen alguna duda con esto? Sí, vos me dices cuando se termina. Yo sí. Artículo 19, fantástico. También lo van a recordar. Las acciones, lo vamos a relacionar con el 18. Las acciones privadas de los hombres todas están reservadas a Dios. ¿Recuerdan esto? Nosotros lo estudiamos como principio de reserva. Y el artículo 18 de la Constitución Nacional, que lo repetíamos como un loro en la facultad, que es el único que recordamos y el que nunca aplicamos porque somos escribanos, es nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado y repetimos, las cárceles eran sana y libia para... No, todas estas cosas las repetimos y nunca nosotros en nuestra vida profesional nunca las aplicamos, pero sí es importante lo que les voy a decir, esos dos artículos. Cuando yo hablo de que nadie puede ser penado sin un juicio previo, lo que estoy haciendo alusión en líneas generales es al derecho de defensa. Significa que alguien, aunque esté señalado como culpable, para ser culpable verdaderamente, tiene que tener una sentencia condenatoria. Ni siquiera puede estar procesado. Esto totalmente, la irrealidad del país es totalmente ajena a las consideraciones constitucionales, pero así debería ser. Y nosotros tenemos que saber y explicar y decir lo que es. En este caso puntual, las personas merecen una defensa, aunque estén condenados de antemano, merecen una defensa. Y esa defensa se da siempre. Yo tengo un problema que me ha costado tanto, lo hemos celebrado en algún momento como un logro notarial, pero me parece que hay que tener cuidado. Fíjense, cuando nosotros hablábamos de la función notarial, el presidente decía la función notarial, volver a la tesis del funcionario, no, nadie va a dudar que somos profesionales a cargo de una función pública, profesional del derecho. Nosotros lo que estamos haciendo alusión, en realidad, es a la función notarial formal, a la que nosotros ejercimos siempre, en la que siempre nos movimos. Para nosotros, no trabajar con el protocolo realmente sería un caos. Yo no sé cómo podría trabajar sin protocolo. Por eso cuando me aparece la ley de SAS, que me dice protocolo notarial electrónico, uno lo primero que hace es se asusta. Después uno se da cuenta que no es para tanto. Pero cuando uno dice protocolo notarial electrónico, cuando uno ve algunos trabajos de la fantástica Jornada Notarial Argentina, dicen hay que sustituir, no hay problema con sustituir. La verdad es que la sustitución es importante cuando la seguridad jurídica, la justicia y la certeza es similar o mayor. Y además, yo lo llamo una reflexión a ustedes desde total humildad y desde lo más profundo de mi corazón. Este código cambió todo el sistema jurídico. La familia, los derechos reales, incorporó algunos autores de derechos reales que dicen que los derechos reales son relativos, o sea, cosa rarísima, pero solamente aparece... No, ya sé, no es Silvia. Pero digo, claro, este código innovó tanto, uno de los riesgos del neoconstitucionalismo es volver abstracto todo. No sé, es un riesgo muy grande, ¿no es cierto? Si yo todo lo voy a fundar en principios, todos tenemos principios y valores y abstracciones para cualquier lado. Entonces este código relativizó todo, es como que nada quedó seguro, ¿no es cierto? Ni los derechos reales, familia ni hablar, obligaciones también, contrato para qué decirle, todo está relativizado. Sin embargo, ¿no les llama la atención que el capítulo de escritura pública sigue igual que en Vélez? El proyecto en 98 había incorporado el documento electrónico, este no. ¿Por qué razón habrá pasado algo así? Si yo me leo los fundamentos del código, como leíamos las notas de Vélez, tan extrañables y tan queridas por todos nosotros, si nosotros, profesor Navas tiene un trabajo muy bueno de las notas de Vélez, publicado en la revista La Pluma de Chaco, 2002, 2003, hay que pedírselo, brillante. Bueno, las notas de Vélez hacen alusión a los fundamentos. Esta nota tiene fundamentos. En los fundamentos, los redactores del código dicen, la verdadera función notarial no es dar fe pública como habitualmente se dice, sino es dar seguridad
a los actos y contratos más importantes de la vida de las personas. O sea que dentro de un código de cambios, la escritura pública quedó igual que en Vélez. Evidentemente, esto que decía Vallette de Goytisolo hace mucho tiempo, que el derecho necesita de innovaciones, necesita de cambios, pero también necesita mantener ciertas estructuras en lo que él llama instituciones tradicionales, esto es verdad. Porque no se justificaría que en este código ni siquiera esté considerado el documento electrónico. Nosotros tenemos el protocolo tal cual, con algunas mejoras en la redacción, con algunas mejoras en materia de capacidades especiales restringidas o limitadas, también algunas mejoras, y celebrado por todos nosotros con la incorporación de las actas notariales. Una celebración absoluta. Y más celebración con lo que les voy a decir ahora. Requisito de las actas notariales. Las actas 311, las actas están sujetas a los requisitos de las escrituras públicas con las siguientes modificaciones. A, B, C, D. Dice, las personas requeridas o notificadas, en la medida en que el objeto de la comprobación así lo permita, en la medida que el objeto de la comprobación así lo permita, deben ser previamente informadas del carácter que interviene el notario y, en su caso, del derecho a no responder o no contestar. En este último supuesto, se deben hacer constar en el documento las manifestaciones que se hagan. Y debajo, presidente, fíjese la importancia de la ética, debajo dice, no requieren unidad de acto ni de redacción, que es lo mismo que decir que el escribano haga lo que quiera en su escribanía. Confiamos en él. O sea, no me notifico, no me doy a conocer, hago el acta, implico a 30 personas, que son los requeridos, y además ni siquiera la firmo ahí, me voy a redactarla tranquilo. Sí. Y debajo, pueden extenderse simultáneamente o con posterioridad a los hechos que se narran, pero en el mismo día, etcétera, etcétera. ¿Captaron este artículo? Es importante para nosotros, ¿no? Porque había algunos casos que eran difíciles. Yo recuerdo que un día fui con la compañía de luz Edén a hacer un acta, a tocar timbre porque estaban colgados, y salió el tipo con la cadena. Dice, sí, ¿qué quiere usted? No, nada, querido. Claro, dije, sí. ¿Sí? Digo esto y lo escucho. Te escucho, ¿te sentís mal si te tuteo? Con todo respeto y cariño. Un párrafo y te escucho. Artículo 18. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces naturales. Nadie puede ser declarado a declarar contra sí mismo. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Parte general. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden la orden moral pública ni perjudican a terceros están solo reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Te escucho y ahora vemos. Recuerden, 3.11, estos dos. Sí. Sí. Bueno, yo pienso que si me requieren para hacer un acta, la obligación es ineludible, hay que darse a conocer. Pero no es lo que dice el código. El código dice, sí, no, está bien. Está bien, a ver, vamos a ver. Yo le agradezco mucho porque estamos teniendo los temas y a mí me gusta y les agradezco mucho, muchísimo les agradezco. 3.11 no dice no hay que no darse a conocer. El 3.11 es claro, en la medida en que el objeto de la comparación así lo permita. O sea, la opción siempre es notarial. Viene una persona, caso jurisprudencial esto, no es un invento, una noche estaba pensando, caso jurisprudencial. Viene una persona y dice, quiero corroborar que mi esposo me engaña. Caso jurisprudencial, caso jurisprudencial. Bueno, le digo yo,
¿Dónde está? En un café. Vamos a la esquina de enfrente, como se sientan siempre al lado de la ventana, saco foto con un telescopio y lo compruebo. Vieron que hoy la diferencia entre la unión civil y el matrimonio tiene mucho que ver de acuerdo a las obligaciones conyugales o de la unión civil. Prácticamente les diría que hoy conviene más estar en unión civil que en matrimonio por los deberes, ¿no es cierto? Pero bueno, fuera de eso. No, me dice, está en una casa de tolerancia. Entonces uno dice, esto es un caso jurisprudencial, en serio, no es un chiste. Dije casa de tolerancia. Sí, está bien. Para ser eso delicado. ¿Qué hace el escribano? El escribano le dice, yo ni loco, no puedo, tengo un partido de fútbol. Pero sucede que como el servicio notarial, lo dijo el presidente hoy en la mañana, y es verdad, es un servicio público, por eso ciertos resabios del servicio público de nuestras leyes. Tiene que haber abierta la escribanía 4 horas como mínimo. No nos dice de 8 de la mañana a 12. Si yo quiero abro de 4 de la mañana a 8 de la mañana, pero la tengo que tener abierta. Si me ausento un tiempo prolongado, tengo que pedir autorización al colegio o a la autoridad pertinente. O sea, muchos rasgos similares a lo de los servicios públicos, lo que hicieron que muchos penalistas, históricos, Soler, por ejemplo, hayan identificado la función notarial con la función de funcionario público de acuerdo a esta sinonimia, y que Elena Hayton la mantenga desde 1977, esta posición, ¿no es cierto? Digo, no puedo. Claro, me dice, si usted no lo hace, no lo hace nadie, porque acá en este pueblo son 2 escribanos, el otro está de viaje, está usted. Si no, voy al colegio y denuncio, digo que no tengo escribano. Bueno, seamos precavidos. ¿Usted está segura? Sí. Estoy segura. Llego a la puerta, ¿y qué voy a hacer? Voy a golpear. A ver quién está. Primero me toca dar a conocer a la persona que atiende ahí, que dice cuánto, claro, al que me abre la puerta. Esas puertas todas amuralladas, que nadie ve nada, ¿viste? Que vos no sabés dónde entrás y no sabés si salís, pero es así, bueno. Me hago conocer, veo con el escribano. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, lo traje para mostrárselo, porque sabía que a lo mejor, si me preguntaban, iba a salir este tema. En la provincia de Buenos Aires, por esto de la tradición, tenemos fíjese la maravilla que es nuestro carnet. No, pero con foto todo, pero además fíjense lo que dice acá. Claro, y cita, bueno, por eso, pero yo digo, resolución del jefe de policía de 1980. Nadie sabe cuál es esta resolución. Yo la busqué para citarla, nadie sabe. Pero vos a la persona le decís, soy escribano, no puedo entrar. Soy escribano. Ah, perdón, pase. ¿Viste? Esto es así. Bueno, esto para eso. Bueno, vos entrás. ¿Qué haces? ¿Golpeás la puerta? Estamos dentro del derecho constitucional. ¿Golpeás la puerta? Ahí voy, Gustavito. Primero, me voy a notificar. ¿Cómo voy a notificar? A los gritos en la puerta, ¿qué le voy a golpear al tipo? Le voy a decir, soy escribano, vengo a hacer un acta. Juan Gómez, ¿es usted? Diga si sí o si no. Pueden pasar varias cosas ahí. Golpeo la puerta y todo lo fogoso que había, se apagan las luces. Silencio, hermetismo absoluto. Puedo golpear la puerta y haber otra persona, que no era, esta mujer estaba demente, creía que su marido estaba engañando, el marido estaba jugando a la pelota paleta y no era él. Peor todavía. Pero además, fíjense, termino con eso. El 19 de la Constitución dice las acciones privadas, lo que hace pensar que yo no puedo estar en la intimidad. Pero además, Código Civil y Comercial constitucionalizado dice, artículo 51, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y al respeto de su dignidad. Y artículo 52, la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de daños. Y a mayor abundamiento, la mujer, como en este caso, me puede decir, vamos, no golpeé porque no van a salir,
pero yo conozco la voz de mi marido. Deje constancia de la voz. Y como nosotros somos escribanos y sabemos que nosotros dejamos constancia de los hechos que percibimos por cualquiera de nuestros sentidos, claramente podríamos hacer un acta dejando constancia de que la mujer manifiesta que es la voz de él. Es más, en otra época hasta la podríamos fonograbar a la voz y sujetarla a un perito después, pero lo podríamos hacer. Claro, pero está el 53, que nos dice, derecho a la imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento. Con excepciones. ¿Qué decimos con esto? Artículo 18 de la Constitución Nacional, nadie puede ser penado que deseó, y nadie puede ser engañado en su defensa. Artículo 19, las acciones privadas están solamente reservadas a las personas. Cuando el Código Civil y Comercial dice, en el 311, inciso D, todos los que nombré, dice que en la medida en que sea necesario, la regla debería ser, ustedes claramente, en la medida en que puedan y sea necesario, notifíquense. Pero la no notificación debe ser una causal probable por el escribano. O sea, yo tengo que ir a notificar a una persona y no puedo llegar porque hay una inundación. Entonces constato que la casa está inundada a 500 metros. Constato, la veo, digo que hay algo inundado, pero no puedo llegar a notificar al que está dentro porque no puedo llegar por ningún medio. Esa es una causal de justificación. Pero cuando yo tengo el deber de dar la defensa, por más que el código relativice, yo estoy te tuteo nuevamente, con vos, la relativización es para casos puntuales, específicos y, repito, donde el escribano deba y pueda probar que era imposible la notificación. Por ejemplo, caso más sencillo que este, ante la ausencia. Me dicen, notifica a una persona de tal cosa, voy a la casa 5 veces y no hay nadie, dejo constancia de que no hay nadie y se terminó. ¿Se dan cuenta? Hay casos mucho más sencillos. Pero digo, las actas notariales, cuidado, muchas veces pueden hacer violentar la Constitución Nacional si yo debí informar, debí decir, debí dar derecho de defensa. Porque además, en las actas muchas veces se da vuelta el requerimiento. Uno va y dice, yo quiero requerir tal cosa, y la persona viene y dice, sí, yo no solamente voy a escucharlo, escribano, sino que además quiero hablar. Y vos le decís, por supuesto, porque es un acto público, yo soy escribano. Y después viene el vendedor, el requirente, y a los gritos te dice, pero te pago yo el acta, tenés que hacer lo que yo te digo. Pero si de ninguna manera yo soy imparcial. Ahí está la regla, hay que cobrar adelante. Silvio, ¿cuánto me queda? ¿Ya estamos? Listo. Para ahorrar tiempo y no sacarle tiempo a los demás, imagínense todo, bueno, acá nos queda mucho tiempo, no importa, ya vamos a tener otra oportunidad. Vamos a los nuevos derechos y garantías, segundo capítulo de la primera parte de la Constitución, como para avanzar un poquito. También esto es algo muy importante, muy importante. Artículo 37. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Aunque a ustedes les parezca mentira, este principio se ha llevado a las profesiones y se ha intentado, hay muchos, inclusive ahora, que pretenden que las profesiones también sean iguales. Lo que llamaría la atención de algún colegio notarial, en el caso respectivo, en el acceso a la función. Podría haber alguna impugnación porque entran 90 mujeres y 10 hombres. Lógicamente, nosotros tenemos la suerte y la fortuna de que en general todas las provincias son concursadas, entonces uno siempre tiene la respuesta de decir, mire, no entraron 90 y 10 porque nosotros quisimos, sino porque rindieron y aprobaron, ¿no es cierto? Pero bueno, llamo la atención porque el cupo femenino-masculino no solamente se da en el aspecto partidario, sino también se da en el aspecto colegial. El artículo 41 habla del medio ambiente. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo.
Ustedes me dicen, Sebastián, ¿qué tiene que ver, acá sí patinamos, qué tiene que ver el derecho ambiental constitucional con la función notarial? Sí, bueno, ahí yo iba a ir más adelante. Y el artículo 14 del Código Civil y Comercial establecen los derechos de incidencia colectiva, lo que significa que una persona, invocando la salud de todos, invocando el ambiente de todos, podría reclamar a las autoridades peticionando por todas las personas. O sea, yo vivo en una ciudad que hay un canal y la empresa está contaminando el canal y un día voy a correr y veo que están todos los peces muertos y que hay un olor nauseabundo y que las plantas se van secando, yo puedo hacer una medida de este estilo, invocando la tutela de los intereses difusos en pos del ambiente. Artículo 41, 14 del Código Civil y Comercial, etcétera, etcétera. Claramente ahí una de las vías es la notarial. Voy a un acta notarial y con ese acta notarial voy por la vía que corresponda a las autoridades a reclamar este pedido. Pero nosotros en nuestra vida profesional estamos rodeados de las cuestiones ambientales. Lo que pasa es que no la tenemos en cuenta porque vuelvo con Silvia. Nosotros tenemos y fuimos creados para tener una mentalidad de derechos reales. Entonces, acueductos, oleoductos, servidumbre de paso, servidumbre predial. ¿Qué compra usted? Compra el último piso de un edificio hermoso y yo miro el edificio y tiene 35 antenas de CTI, de Movistar, ahí arriba, ¿no es cierto?, con derecho de uso, derecho de paso. Eso desde el derecho real no es más para nosotros que una tecnicatura. Es verificar que esté en el registro asentado la servidumbre, verificar que esté vigente, hacer asumir a la persona la servidumbre. Claro, pero el derecho ambiental es mucho. Yo debería saber, por ejemplo, cómo son las cláusulas municipales del lugar donde vivo y qué afectación tienen esas servidumbres a el municipio en el que vivo o al lugar en donde habito. A lo mejor un oleoducto que está hace 50 años y hoy está prohibido, porque las normas de derecho ambiental dicen que no puede haber más oleoductos ahí. O a lo mejor es un acueducto y el acueducto tiene que pasar por otro lado porque ahí contamina el ambiente. Entonces, desde que se hizo la escritura del campo en el 1950, el acueducto estaba perfecto. Ahora pasó la autopista y corrieron el acueducto y el acueducto está contaminando. Entonces, esto no lo digo yo, lo decía mi tutor, Juan Francisco Delgado Miguel, escribió un trabajo hace mucho tiempo, en 1993, se llamaba El Notario del Medio Ambiente. Y decía él que nosotros deberíamos además conocer la implicancia la implicancia del resultado y el impacto ambiental que puede tener la recepción de una escritura. Porque yo a lo mejor hago una escritura para demoler. Yo sé que es para demoler la escritura, pero a lo mejor en ese lugar no se podía construir más de 5 pisos. Y el emprendedor compró creyendo que iba a construir 15. Más allá de la responsabilidad notarial, del FOD, FAS, más allá de las cuestiones técnicas, lo que importa es el ambiente. Porque como dice la Constitución Nacional, el ambiente lo cuidamos para la prosperidad y las generaciones futuras. Y si hoy tenemos problemas nosotros personales, individuales, en la vida, en la persona de cada uno de nosotros, propios del ambiente, imagínense lo que va a ser un tiempo después si nosotros no empezamos a cuidar el ambiente. Esto es un derecho constitucional. Entonces nosotros en nuestras escrituras deberíamos dejar constancia que esa servidumbre, que ese oleoducto, que ese acueducto, que esa antena está cumpliendo las normas de medio ambiente. Para eso deberíamos pedir, antes de hacer la escritura, un informe a donde sea, Estado provincial, nacional o municipal, que nos informe y que nos deje dar publicidad cartular de esa noticia. Así cumplimos con el artículo 41 de la Constitución, porque si nosotros transmitimos algo muy sencillo, una casa para derrumbar y construir, y en ese lugar no se puede construir, nosotros estamos violentando el medio ambiente, porque no se puede construir no por el embellecimiento, sino porque en esa zona el impacto ambiental es muy fuerte. ¿Está claro hasta acá? Fíjense la importancia del derecho ambiental para nosotros, totalmente desconocido, porque no es de la práctica cotidiana. Digo, salgamos un poco de los derechos reales para ir al derecho constitucional en cada acto que hacemos en la escritura. El artículo 42, derecho del consumidor. ¿Qué vamos a explicar? Recuerden siempre la regla de la imparcialidad compensadora. El derecho al consumidor exige igual trato a las partes para lograr la mejor consolidación del negocio jurídico. Eso es el derecho al consumidor.
Sin embargo, nosotros, en un mutuo hipotecario bancario, jamás vamos a asesorar al gerente. Eso no significa que estamos violentando ese principio, lo que significa que estamos compensando al débil, compensando al deudor. Sí, por favor, Patricia, querida, gracias. Venía leyendo cuando vine para acá la revista de Notarios de Madrid. Hola, gracias. Y mirá qué casualidad que leí algo que me llamó la atención, que es que los notarios españoles se les ordena antes de hacer la hipoteca, por ahí ya lo conocés, yo no lo sabía, tienen que hacer un acta de revisión. ¿Qué quiere decir? Tienen que leer el modelo y detectar cláusulas abusivas. ¿Escuché esto? ¿Acaso no es un control de constitucionalidad? Que a lo que va tu charla. Claro. Entonces ellos, el banco, fíjate qué importante, nosotros que estamos perdiendo todo, allá cada vez están avanzando más. ¿Qué rol importante para el escribano? Y un poco porque ¿qué pasa después cuando las hipotecas con estas cláusulas van al juzgado, van al juicio, van todas a juicio? Aparentemente hay muchos problemas en ese sentido. Entonces se les ocurre poner esto. ¿Y a quién se lo encargan? Al escribano. Que revise, que diga que no hay cláusulas abusivas y levanta un acta que tienen un plazo incluso para hacerlo. Muy interesante. Gracias, Patricia. Claramente, sí. Por eso digo, fíjense que en otros países la función notarial está destinada a cuidar los derechos fundamentales. Claramente. Lo había salteado por el tiempo, pero vale la pena un minuto la remisión. El artículo 16 de la Constitución habla de la igualdad. Es típico, todos somos iguales ante la ley. Pero desde el derecho privado, nosotros no somos todos iguales. Todos los juristas, miren, hay un jurista enorme en México, Miguel Carbonell, neoconstitucionalista, el más importante de todos. Y Miguel Carbonell, claramente en su teoría general de los derechos neoconstitucionales, dice, nunca somos iguales. Primero, porque no todos nacemos en los mismos países. No es lo mismo nacer en Suiza que nacer en Argentina, en Guatemala, en Honduras o en Estados Unidos. Pero además, en el derecho contractual, siempre va a haber una parte débil que va a haber que defender. Porque nunca jamás el contrato actual, el contrato en la concepción de Guido Alfa, el contrato económico de Enrico Gabrieli, actualmente son las dos posiciones más importantes, nunca jamás el contrato va a proyectar la igualdad que la Constitución dice al momento de contratar. Siempre alguna autonomía de voluntad va a ser más fuerte que la otra y le va a dar más derecho a los otros. Entonces yo no quería decir esto porque es un tema muy largo, pero se los planteo, porque además acabo de terminar de hacer un estudio sobre eso y me parece muy importante nuestro rol. Uno de los casos más importantes de justicia contractual en nuestro país es el quiebre de las bases objetivas del contrato. El contrato se quiebra por dos bases. Primero porque se rompe la igualdad constitucional, ¿no? Pero además se quiebra por frustración de la finalidad o se quiebra por imprevisión o teoría de la imprevisión contractual o de la universidad sobreviniente, como ustedes la conozcan. Esa teoría, que de nosotros tiene impacto de 1968 en Borda y fue creciendo, tiene hasta ahora algunos principios que son característicos y propios y que no se discutieron hasta hoy. Todos los autores, desde Espota para adelante, todos los autores de contratos, Lorenzetti en la parte general de los contratos, en la nueva, en la del Código Civil y Comercial, dicen, no se puede plantear la imprevisión contractual si se contrató en época de inflación, porque se supone que la gente conocía que había inflación y no la puede invocar después en pos de la seguridad del acreedor. Claro, yo pregunto en el año 2018, dólar 19 en enero, dólar 40 ahora, ¿lo puedo meter dentro de la inflación a eso? ¿Eso es inflación? Primero. Segundo, obligación de dar moneda. Antes, obligaciones de dar, hacer, no hacer. Obligaciones de dar. ¿Recuerdan? Dar cosa cierta, cosa incierta, cantidad de cosas, sumas de dinero. Entonces suma dinero, 629 para adelante, desde 1991, todas las monedas. ¿Con qué quiero? Yo quiero comprar la casa Silvia. Seba, ¿me la puedes pagar en soles peruanos? Claro, 629, obligación de dar suma de dinero. Hoy tengo 765, moneda de curso legal. No vamos a detenernos en moneda de curso legal, curso forzoso, diferencias, no. Moneda de curso legal. 766. Las partes pueden convertirlo a una obligación de dar cosa, dólar. ¿Qué nos pasa a nosotros? Mutuos hipotecarios, hasta el cansancio, en pesos. Boleto compraventa. ¿En peso? En dólar. ¿Por qué celebro el boleto compraventa yo? Porque el mutuo hipotecario, yo digo, el dólar está a 20, me dan 3 millones, yo puedo cumplir. Tengo que tener, ya no hay más buena fe creencia, buena fe diligencia, tengo que tener la buena fe diligencia de avisarle al banco el día que va a hacer la operación que tenga los dólares.
Como no hay cepo, no hay nada, yo puedo comprar, se me exige blanqueo de dinero o sinceramiento de dónde viene el dinero para que usted compre los dólares, lo tengo justificado con el crédito. Claramente puedo hacer esto sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, yo hice el boleto de compraventa en febrero. No todos pueden comprar al contado. Algunos compran en 12 o 13 cuotas con la emisión del crédito. Y digo en el boleto de compraventa, ¿cómo paga usted los $200.000? $10.000 ahora, a cuenta de seña, principio de ejecución, Los otros $190.000 contra la aprobación de un crédito que ya está iniciado en el banco. Porque pedí 3 millones, 4 millones, me alcanzaba para los gastos, la escritura, refaccionar. El dólar se me fue de 19 a 40. Yo tengo un boleto en dólares, o sea, un boleto en cosa, un mutuo en pesos, o sea, un mutuo en obligaciones de dar sumas de dinero. Y en el medio de eso tengo un deudor que me dice, yo quiero pagar, lo que pasa es que no puedo de ninguna manera. Y tengo un acreedor que me dice, se ve lesionado mi crédito. Y el banco que me dice, hagamos lo imposible, porque si se cae este crédito no le damos otro. ¿Esto no es imprevisión contractual? La imprevisión contractual es el caso más importante de justicia contractual. Y la imprevisión contractual desde el 68 hasta el 2015 estuvo en manos de los jueces. Claramente, tenían que decidir la imprevisión. Hoy el Código Civil y Comercial, en el 1091, dice, las partes pueden componer la situación, judicial o extrajudicialmente. Pueden demandar la sentencia o pueden reacomodar sus intereses. ¿Ustedes quieren cumplir con el artículo 16 de la Constitución Nacional? ¿Está grabando? Miro la cámara. ¿Quieren cumplir con el artículo 16 de la Constitución Nacional? Readecúen en la escribanía. Y como nosotros readecuamos con el 765 en dinero o con el 766 cosa, y la verdad es que el código dice, si uno se obliga con una cosa, puede desobligarse pagando moneda de curso legal. Lo que pasa es que yo me obligo en dólares, no voy a tener nunca la cantidad de moneda de curso legal para poder pagarlo. Puedo recurrir y readecuar como pueda y como quiera dentro del ámbito de la justicia y la equidad. O sea, si el vendedor acepta el mutuo y 5 vacas lecheras y un caballo de carrera, porque le sirven, ahí está la recomposición del contrato. En uno de los principios generales de la Comisión Landó del Derecho Contractual Europeo, se llama el contrato útil o la cláusula útil. ¿Qué dice el contrato útil y la cláusula útil? Más antes que la nulidad o la nulificación del contrato, cualquier cosa, readecuación, recomposición, vuelta a ver. El maestro Mosito Raspe, todos los santafesinos estamos citando hoy, dice el volver a ver. Función notarial para cumplir con el artículo 16 de la equidad, de la igualdad. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, final, termino con esto para no demorarnos más y dar lugar a las preguntas. Había mucho más por ver, pero no, es una jornada larga y yo quiero también escuchar a los demás que son mucho mejores que yo. Vamos a ver, el artículo 43 de la Constitución Nacional nos habla de los 3 nuevos derechos tan queridos por nosotros y tan estudiados, al menos en la facultad. Habeas corpus, amparo de la Constitución, no el amparo del derecho administrativo, con las diferencias que tienen cada uno. Amparo de la Constitución, habeas corpus y habeas data. ¿Qué es el habeas data? Yo sé que tenemos el fallo de la Corte hace muy poquitito tiempo del lavado de dinero, hace muy poquitito tiempo. Yo sé que toda la doctrina penalista, que es a la que le tememos nosotros, la penalista, dice que el escribano es un sujeto obligado, etcétera, etcétera. La norma sigue diciendo operación sospechosa. ¿Qué hacemos con el habeas data? ¿Qué hacemos? Sé todo. Intentamos, no pudimos, los jueces dijeron lo contrario. ¿Qué hacemos con el habeas data? Sí. Yo tengo en claro un principio. Yo pienso que cuando los problemas son legales, una ley puede con la otra, no es problema. Ley posterior de la anterior, ley general puede sobre la especial en algunos casos, en el otro al revés. Ley superior, por el tema del ordenamiento jurídico kelseniano, ley superior daba ley de vigencia a la inferior y viceversa, pero la ley inferior no la puede contradecir. Todo eso está muy bien. Yo acá tengo una ley nacional que obliga o pone al escribano como un sujeto de información relevante, importante, de acuerdo a su condición, con otros tantos, no somos solamente nosotros, hay un montón, una norma nacional,
¿Alguna pretendida constitucionalización de este flagelo mundial a través de algún tratado incorporado recientemente? Lo tengo, no específico, pero lo tengo incorporado como un derecho fundamental. Y tengo un artículo que me dice, mire, la información es privada, mucho cuidado con lo que usted dice. Ese no sería el problema. El problema es que la norma a mí no me da un baremo objetivo. Ley de evasión, ley de ilusión, me dice más de 3 millones, más de 5 millones, más de 10 millones, usted informe. Yo informo, tengo un parámetro objetivo. Pero hay algo que acá me está diciendo, hay algo que no suena bien de acuerdo a la Constitución. Me está diciendo operación sospechosa. Y cuando yo toque no definir, claro, es imposible. Porque ustedes me preguntan, en una época donde la droga, el trato de personas, la trata de personas y tantas cosas está al día, yo les diría que hasta la compraventa que yo haga en lo de Silvia puede ser sospechosa. Todo es sospechoso. Uno va al banco a depositar 10.000 pesos y dicen, ¿de dónde lo sacó? Lo tenía ahorrado. No, tráigame un boleto, tráigame cualquier cosa. Todo es sospechoso. Y nosotros tenemos acá ese hilo, que por más que nosotros le digamos a la persona, la Corte dice una cosa, la doctrina dice una cosa, la ley dice una cosa, la persona dice, sí, pero usted informó algo que resultó no ser y me generó un perjuicio. Por ejemplo, que se caiga el negocio jurídico. Me generó un perjuicio. Y voy un poco más lejos, para que vean que no es tan sencillo el entendimiento. El entendimiento sencillo de la ley clara, de la Constitución nada es sencillo, porque hay que interpretar constitucionalmente. La teoría de la responsabilidad civil hoy, 1708 para adelante, no es la responsabilidad que nosotros estudiamos en la facultad y que tenemos bien. Cuando yo doy responsabilidad notarial, responsabilidad civil, digo en los libros, tiene un carácter eminentemente reparador. La verdad es que no lo tiene más con el Código Civil y Comercial. Ya no hay más daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño moral. Eso pasó en segundo plano. El Código Civil dice, el primer deber de la responsabilidad civil es prevenir y después equiparar el daño. Pero primero es prevenir. Cambió totalmente. Tienen que leer el trabajo de Leandro Vergara, Sistema de la Responsabilidad Civil Actual. Es fantástico. Fantástico. Dice, cambió la noción de responsabilidad civil. Entonces ya no va en que yo le digo a la persona, lo denuncio porque es sospechosa, no era sospechosa, después le genero un daño y que él me demande civilmente y yo digo, bueno, tengo el seguro. El tema es mucho más profundo, al que yo hasta ahora con total humildad, y lo comparto con ustedes, le encuentro una sola opinión. La única posibilidad que tenemos de ejercer esto, por más fallo de corte que haya y demás, es, ante un caso dudoso, abstenerse de escriturar. Es la única. La normativa de la UDI expresamente dice de que ante los sospechosos, sí, el funcionario no debe abstenerse de intervenir, sino que es como una especie de luchón que tenemos que seguir indagando. Yo estoy de acuerdo y no quiero malinterpretar la norma. Lo que digo es, si yo intervengo, y cierro con esto para no demorarlo, me quedaría todo el día. Si yo hago caso a la ley positiva, quebranto la ética. Porque digo, es sospechosa, la hago y después informo. Ahí hay algo que no va. O no va el derecho o no va la moral. El único caso en el que nosotros podríamos estar salvados del habeas data claramente, sin discusión, sería el caso en que nosotros realizamos una escritura, que claramente no es sospechosa porque por eso la realizamos, y que 2, 3, 5, 10 días después, 150 días da la ley de plazo posterior, por un hecho notorio, veamos a esa persona implicada en un hecho corrupto. Entonces yo hice una compraventa y un mes después de hacer la compraventa, lo veo detenido, sale en el diario, sale en la televisión. Claramente voy y le digo, mire, yo hace un mes hice una compraventa, desconocí totalmente eso. Ahí claramente no hay deber responsabilidad. Lo demás, por más fallo, lo que fuese, importante, relevante, derechos humanos, lo demás es dudoso. Es dudoso. ¿Qué podríamos hacer con este fallo nosotros? Reelaborarlo. Dijo el presidente Aguilar, estamos volviendo a las bases. Pues bien, a lo mejor no tomar este fallo como algo negativo, no lo es. En todo caso, yo doy vuelta y digo, tan importantes somos para el derecho actual que nos ponen a proteger a las personas, a los derechos de las personas más vulnerables. La justicia mayor dice, el escribano tiene que informar porque el escribano es una pieza fundamental del derecho en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el tratado de activos. Y ahí quizás sí le podamos encontrar la herramienta constitucional que hace falta. Las sentencias judiciales son muy importantes, las valoramos, las queremos, las estudiamos, las interpretamos. Hay juristas de derecho constitucional que ustedes no saben, se quedarían amándolos por siempre. Yo no los conozco, pero los amo solamente por leerlos. Pablo Manili actualmente.
brillantes. Uno los lee y dice, no puede ser tan claro, tan profundo. Pero al lado de todo ese estudio, al lado de toda esa profundidad, al lado del análisis de ver qué dijo un juez, qué no dijo un juez, qué hizo un juez, qué pensó, qué va a decir la Cámara, si las cámaras están peleadas, qué va a decir la Corte, al lado de todo eso, hay un humilde profesional del derecho, identificado con una pluma, viejo, aburrido, con traje, sin tatuaje, viejo, los escribanos somos viejos, aburrido, al lado de todo eso. Santi Melendo, el notario y su soledad, excelente, muchas gracias. Al lado de toda esa profusión de normas y de los juristas y de la lucha por el derecho, hay un sujeto aburrido en la soledad de su despacho, firmando una escritura y diciendo, luego de la firma se consolidó el derecho. ¿Cuántas escrituras llegan al juzgado? No hay estadística. Eso porque la valoración ética del escribano, en general, y porque además la escritura pública consolidan los 3 valores más importantes de la Constitución y más importantes del Código Civil y Comercial. Consolidan el primer valor, que es la fe. La fe, decía el genial Mariosini en un libro que tiene que estar al lado de la Biblia, que se llamaba El acto notarial de acción de fe. En ese libro imperdible, Mariosini decía, la fe pública es la creencia legalmente impuesta. Usted no cree porque el escribano y la escribana son lindos o feos. Usted cree porque el Estado le ordena creer. No se discute. Cree porque hay una orden de creer y no puede dudar. La fe es el primer valor, que tiene 2 componentes importantísimos. Por un lado, la certeza. La ley dice, usted crea porque nosotros ordenamos creer. No se duda. Esa es la fuerza del documento notarial, que dije al principio, ejecutiva, probatoria y conservatoria. La fe pública, la certeza. Pero además la fe pública es la verdad, mucho más importante que la certeza. Porque para aplicar la verdad el notario tiene que aplicar 2 principios éticos que son fundamentales, que son la imparcialidad y la independencia. Si hay imparcialidad y independencia en el acto, en el contrato, claramente va a haber un acto que diga la verdad y la verdad se va a compadecer con la fe y va a ser irrefutable de todo punto de vista. Segundo valor, hoy campeón, la justicia. ¿Dónde la encontramos? La justicia la tienen todo el tiempo frente a ustedes. Es la voluntad de las partes. ¿Y qué hace el notario sobre esa justicia? La va a acumular. ¿Recuerdan la categoría? No vamos a hablar. ¿Recuerdan la categoría de justicia distributiva, conmutativa y legal? Pues bien, el notario va tutelando la justicia de las partes para que no haya imprevisión, para que no haya frustración del contrato, para que en el asesoramiento, información y consejo las partes lleguen a un equilibrio y ese equilibrio sea justo y aceptado, porque lo que nadie dice los escribanos aburridos que siempre nos tildan es que en nuestras escribanías no hay una operación que estén de acuerdo de antemano, porque el vendedor siempre cree que regala la cosa y el comprador siempre cree que paga mucho. Esa intermediación hace que el acto sea justo y no el simple intercambio de cosas, para darle exactamente, para que la justicia tal cual, es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo que por derecho le pertenece. En lo justo notarial es la aplicación de la imparcialidad al problema notarial. Si las personas suscriben el acto de buena fe, esa escritura, lo va a decir quizá el profesor nada después, es cosa juzgada notarial. Lo decía Núñez Lagos y lo decimos nosotros ahora. No se discute nunca más. En otros ámbitos discutimos todo, judicializamos todo. Una escritura que está conforme a la justicia, no se discute nunca más. La justicia emerge de las partes con la tutela de ustedes. Por eso insisto, a mayor cantidad de incorporación de cláusulas constitucionales, de remisiones constitucionales, mayor seguridad, porque la Constitución es la norma fundamental del país. El tercer valor, eran 3 dije, que determina un cuarto. El tercer valor es la seguridad. Nosotros insistimos con la seguridad jurídica estática y dinámica. Insistimos. El derecho actual dice, cuando hay seguridad no hay justicia. Porque si una cosa es segura, hasta que un juez no venga a decir que es lo contrario, va a esa seguridad a ser digamos, la seguridad va a estar en un equilibrio hasta que alguien venga a confirmarla. A nosotros la seguridad jurídica de por sí no nos sirve si no está acompañada de la justicia. Porque la seguridad jurídica puede ser atacada ¿por quién? Porque vio violentado su derecho. En una compraventa el comprador y el vendedor, nadie más.
Vendrán después los herederos de alguno de ellos a decir, los herederos del vendedor a decir, hubo vicio de lesión, por ejemplo, pero está sujeto a ese acto y nada más que ese acto. Si ustedes suman la fe, la justicia y la seguridad, da como resultado la paz. Nunca más se va a discutir esa escritura. Nosotros no estamos acostumbrados a estudiar las escrituras, estamos acostumbrados a estudiar los fallos judiciales. Estamos acostumbrados a esperar que la justicia llegue 10, 12, 15 años después. A las partes de la escribanía la justicia le llega al mismo momento que firma la escritura. Y nunca más esa justicia va a ser vulnerada. Yo auguro y espero que este sujeto o esta mujer aburrida siga hasta el día que explote el mundo. Muchas gracias.